Grecia es un miembro de la Comunidad Europea localizado en la península balcánica meridional. En la antigüedad, las comunidades se esparcieron desde Fasis a lo largo de las piedras de Hércules en el estrecho de Gibraltar y el océano Atlántico. Los griegos, o como ellos mismos se han llamado, helenos, con una población de 10 millones de personas y otros 10 millones regados en el mundo, han aportado a la civilización del mundo occidental mucho más de lo que parece. Hay un gran consenso en que Grecia es la cuna de la civilización, la democracia y la cultura europea. El legado de Grecia y sus contribuciones al mundo occidental cubre una gran parte del comportamiento humano, actividades y logros. En efecto, los helenos inventaron las políticas con el fin de implantar un tipo de autoridad en la polis. La Ilíada y la Odisea, por Homero, por lo general consideran el principio de la literatura. No hay discusión alguna que el drama europeo es el legado de la comedia y tragedia de la antigua Grecia. El heleno, Herétodo de Alicarnaso, es considerado como el padre de la historiografía por su obra Historias. La ciencia, tecnología y matemáticas fueron encontradas por los antiguos griegos, tales como Aristóteles, Arquímedes, Euclides, entre otros. Los griegos iniciaron y desarrollaron la mayoría de los campos de filosofía. En cuanto a la economía, construcción de barcos, agricultura, metalurgia y otros campos, los griegos hicieron contribuciones muy importantes y tal vez únicas. Por último, pero no menos importante, la arquitectura y las esculturas fueron construidas casi de manera perfecta por los helenos en la antigüedad. Como evidencia, se tienen millones de piezas artísticas descubiertas durante excavaciones a lo largo del último siglo. A pesar que a lo largo del tiempo siempre se ha concordado en la excelencia de los antiguos griegos en cuanto a arquitectura y esteticismo, existen cuestionamientos acerca de sus causas. Por ejemplo, ¿cómo hicieron los antiguos griegos para organizar sus escasos recursos como para producir tan duraderos monumentos? ¿Qué clase de razonamiento estuvo detrás de su acertada aproximación a la arquitectura? Los arquitectos jugaron un rol decisivo en la construcción de los templos en la antigua Grecia, y finalmente fueron los responsables de los altos estándares de calidad que dichas construcciones alcanzaran. Más que un artesano o un simple inspector, el arquitecto tenía como finalidad el diseño y la realización de los templos. Los modelos utilizados para la construcción de los templos eran modelos a escala de los componentes arquitectónicos principales. Con la proporción de los modelos se permitía dar una idea a los artesanos de la construcción, así como la debida extracción, corte y ubicación de las piedras en el templo. La inspección de productos o inspección de calidad se basa en la serie de pasos que se tenían para la identificación de piezas y materiales aptos para la utilización en la construcción. Para ello, un ejemplo puntual era la utilización de un colorante que se aplicaba a un bloque denominado canon, el cual debía estar totalmente liso para ser de la satisfacción del contratista. Si la coloración no resultaba uniforme, entonces se debía retirar el bloque irregular y se cambiaría de tal forma de que luego todo fuera uniforme y se satisfaciera la necesidad del cliente. Cabe destacar que materiales como la madera y el metal también eran empleados en la construcción de los templos griegos y en el acabado de los mismos. Entrenamiento. No se sabe precisamente cómo los artesanos y arquitectos recibían su entrenamiento, pero sí se sabe que eran muy conservadores. Por medio de aprendices, aprendieron su entrenamiento. Realidades del mercado. En la antigüedad los precios tendían a ser estables, la mano de obra calificada era escasa y el salario no fluctuaba mucho. Los arquitectos no ganaban mucho. Un dracma por día era aceptado como estándar. El costo de los materiales variaba mucho. Mejorías en la calidad. Invenciones facilitaban el progreso y la facilidad de construir. Por ejemplo, las grúas, que evitaban esfuerzo humano. También refinaban para mejorar la estética de la construcción, sin necesidad de cambio estructural. Control del proceso. En Grecia también se usaron controles durante la construcción. En Levadeia supervisaban la mano de obra y manejaban el pago de los trabajadores por secciones. Esto significaba que a medida que avanzaban en su trabajo se le pagaba y cuando terminaban se le daba el resto de dinero para que así no se robaran la plata e hicieran las cosas bien. Control de calidad. Para lograr la alta calidad de los templos antiguos griegos, los constructores tenían a la mano un número de herramientas adecuadas para tareas especiales.
Por ejemplo, existían plantillas llamadas anagrapeis. Habían otras herramientas como cinceles de media punta, cinceles filosos, entre otros. Atenas, Teatro de Dionisio. Inmediatamente al sur de la Acrópolis, el Teatro de Dionisio presenta hoy un misterioso espectáculo con sus diversas capas de alteraciones, las cuales son visibles para turistas y académicos. El teatro más influyente jamás construido en el mundo griego es también el más debatido de todos. Originalmente, los atenienses celebraban festivales dramáticos dentro del espacio abierto del ágora. Estas fiestas eran celebradas en honor al dios Dionisio. Delfi, templo de Apolo. El santuario de Delfos fue la sede del oráculo más importante de Apolo dentro de la Grecia continental y recibió visitas de todo el mundo. En el año 582 a.C., los Juegos Píticos se instituyeron sobre una base cuadrenal con competiciones como las de los Juegos Olímpicos. Durante el curso de la historia de este santuario se construyeron 3 templos de Apolo, los cuales se destruyeron por causas naturales como incendios y terremotos. Delfi Teatro. Aunque técnicamente se encuentra fuera del santuario de Apolo, en Delfi, el Teatro Delfi forma parte de todo el complejo formado por el santuario con sus dedicatorias y el estadio. Este teatro es un ejemplo de un edificio cuya construcción se prolongó durante mucho tiempo debido a la escasez de fondos. Epidauros, templo de Asclepios. El culto de Apolo, que se asoció a la curación, existió primero en Epidauros. Luego, en el siglo V, el culto de Asclepios vino a compartir el santuario. En el siglo IV a.C., el culto de Asclepios en Epidauros adquirió un carácter internacional. Numerosos edificios e inscripciones de edificios sobrevivían para documentar la historia de Epidauros como un santuario. Epidauros, el teatro. El teatro fue construido alrededor del año 350 a.C. por el arquitecto Policleitos, que también construyó el Tolos en Epidauros. Pausanias señala como que el teatro supera a todos los demás en armonía y belleza. Este teatro representa un excelente ejemplo de la capacidad del griego antiguo para construir un teatro en una zona en la que la acústica era clara y sin obstáculos. Los asientos fueron diseñados para proporcionar un espacio cómodo para las personas, y el aspecto simétrico del teatro y su maravillosa acústica lo convierten en un logro sin igual. Levadeia, templo de Zeus Basileos el rey. Levadeia era una pequeña ciudad en el campo de la antigua Beocia. Era mejor conocido por su oráculo de Treporios, pero tenía otro monumento importante. Este era el templo de Zeus Basileos, que era un edificio inacabado de la edad helenística. Este templo probablemente fue comenzado con los fondos proporcionados por el rey Seleucid Antiochus IV. Las inscripciones en los contratos para el templo proporcionaban muchos ejemplos de las diversas formas en las que supervisores del santuario trataron de alcanzar la calidad. El templo de Zeus en Olimpia se construiría entre el 470 y el 456 a.C. Construido dentro de un santuario importante, era el templo más grande de su clase. Consistía en una base de 6 por 13 columnas. En el centro del templo se encontraba una estatua de culto a Zeus. Esta estatua causaría sensación. Esta estatua, hecha de oro y marfil y ricamente decorada, causaría sensación entre los antiguos griegos. Siglos después, Pausanias usaría la estatua como ejemplo de las longitudes a las Tiempo después, Pausanias usaría la estatua como ejemplo de las longitudes a las que los antiguos griegos estaban dispuestos a ir en apoyo de la búsqueda de la calidad en sus templos. El templo de Apolo comenzaría a construirse en el IV siglo a.C. Este templo consistía en 2 anillos, el anillo interior de 19 columnas y el anillo exterior de 21 columnas. Estas columnas separadas a una distancia estándar de 5.3 metros entre ellas. En el centro del templo se encontraba un santuario pequeño que albergaba el oráculo.
Los problemas de construcción en el templo proporcionaban material relevante para el control de calidad. Los tambores de la columna inacabados, descubiertos en el curso de las excavaciones, proporcionaban evidencia de realización de énfasis, que era la reducción de anchura de las columnas por razones estéticas. De pronto, el aspecto más importante sobre la búsqueda de mayor calidad es la ingeniería. La involucraron en la colocación de miembros arquitectónicos registrados en la construcción de winches. Desgraciadamente, la descripción no hace más que describirlos como máquinas de 4 patas, pero estos servirían para el levantamiento y la colocación de dinteles. La comparación de esta escasa evidencia con lo que queda demuestra que el arquitecto estaba haciendo algo extraordinario para lidiar con un problema inusual. Finalmente, el último templo en el que se evidencia la calidad en la construcción es el templo de Segesta. No hay registros que traten directamente con el tema de la construcción, pero el registro arqueológico es de gran interés. En primer lugar, el cuidado de la construcción aparente dentro de las ruinas sobrevivientes muestra que es un templo helénico. En segundo lugar, el examen de la cáscara revela cómo los templos dóricos generalmente subían en el curso de la construcción. Al discutir cómo los arquitectos controlaban la calidad de los templos, es útil tener en la mente la versión actual. Por último, el buen estado de conservación de este monumento en particular hace que sea una opción ideal para explicar los diversos refinamientos en la arquitectura helénica. Finalmente, concluimos que los antiguos griegos son hoy ampliamente aclamados como los principales contribuyentes a numerosos campos del esfuerzo humano, incluyendo la filosofía, la política, la democracia, la literatura, las matemáticas y, como no, la calidad. Para alcanzar niveles tan altos de calidad, los griegos emplearon una amplia gama de procesos gerenciales y tecnológicos. El primero incluía un sistema eficiente de contratos de arrendamiento, circunscritos por leyes y garantías, y aplicados por multas, penalidades y bonificaciones. El papel central fue desempeñado por el arquitecto. El conocimiento de este arte fue adquirido por predecesores, complementado por la mejora de la calidad a través del ensayo y error. El papel del arquitecto incluyó la preparación del diseño conceptual, la elaboración del modelo a escala y la supervisión de los contratistas en el sitio de la construcción. El apoyo del arquitecto fue los diversos oficios de la construcción, cada uno basado en el aprendizaje y el empleo de las habilidades, herramientas e instrumentos de medición adquiridos durante generaciones de práctica. Este sistema funcionó a pesar de las interrupciones debidos a las guerras y los retrasos a la escasez del financiamiento. Finalmente, el carácter perdurable de estas contribuciones son rastreables en gran parte a la necesidad de los griegos antiguos para la excelencia en la calidad.